Bienvenidos y bienvenidas a esta clase invertida. Soy la profesora Javiera Sánchez y hoy vamos a hablar sobre suma gráfica de vectores. Primero preguntémonos cómo sumamos. Habitualmente nos han enseñado a sumar, ¿cierto?, de manera algebraica. Por ejemplo, si decimos 2 más 3, con las unidades que sean, sabemos que el resultado es 5, ¿ya? Y por ende 2 más 2 sería 4. Pero claro, aquí estamos sumando números, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo sumo un vector que tenga dos unidades de magnitud con otro vector con dos unidades de magnitud? No necesariamente el resultado podría llegar a ser 4. Para eso recordemos que los vectores o que las cantidades vectoriales tienen dos características. Una es que tienen magnitud y la otra es que tienen dirección. ¿Cómo representamos gráficamente las cantidades vectoriales? Bueno, una forma conveniente es hacerlo a través de flechas. Entonces, si yo quiero representar una cantidad vectorial con una flecha, es importante que explicitemos con una letra que esta flecha está siendo la representación de un vector, ¿ya? Es decir, en el fondo tenemos que etiquetar este vector, ponerle el nombre de manera explícita en el esquema, ¿ya? Entonces, la magnitud del vector va a ser proporcional a la longitud de la flecha. Eso quiere decir que si tengo un vector de esa magnitud y quiero compararlo con un vector, no sé, si, por ejemplo, si eso representase 100 km por hora, la magnitud de una velocidad de 100 km por hora, y quiero representar otro de 50 km por hora, entonces la magnitud tendría que ser, el tamaño de la flecha tendría que ser la mitad de esta flecha que estoy dibujando aquí. Ahora, la dirección la podemos representar con la orientación o la inclinación que, que se le da a la flecha. Y una manera de hacerlo es mediante un ángulo, que se define un ángulo respecto a un eje, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, con qué eje vamos a definir el ángulo. Lo que nos interesa ahora es cómo yo voy a operar sumas vectoriales cuando yo tengo representadas las cantidades vectoriales con flechas, ¿ya? Y como les decía previamente, nosotros estamos acostumbrados y toda nuestra enseñanza nos han formado diciendo que 2 más 2 es igual a 4. Pero ¿qué pasa si tengo un vector que tiene magnitud 2, por ejemplo, voy a hacer dos cuadritos, 2 hacia la derecha y otro vector 2 hacia la izquierda? ¿Ya? Por ejemplo, a este vector le podemos llamar vector b y a este vector c. Si yo sumo b vector más c, el resultado será 4. Es decir, tengo dos vectores de magnitud 2, pero ustedes me imagino que ya intuyen que el resultado no necesariamente va a ser 4. Entonces, ¿cómo tendrían que estar orientados estos vectores para que al sumarlos el resultado sea otro vector de magnitud 4? Probablemente estarán intuyendo que tendrían que estar ambos en la misma dirección. Si yo sumo esos vectores b más c, el resultado va a ser otro vector de magnitud 4. Llamémosle, bueno, lo voy a escribir b más c y eso lo podemos nombrar con otra letra, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos vectores en dos dimensiones, como es el caso de acá, y no en una dimensión como lo que acabamos de ver? Bueno, para eso vamos a ver dos maneras de sumar o de realizar esta operación. Entonces tenemos este vector A, que ya está dibujado, y ahora vamos a considerar un vector B, por ejemplo, aquí, un vector B horizontal. Si yo quiero sumar A más B, lo que podemos hacer es ubicar un vector a continuación del otro. ¿Ya? Afortunadamente los vectores los podemos trasladar. ¿Ya? Yo puedo mover este vector siempre y cuando no altere su magnitud ni su dirección, pero lo puedo desplazar. Si yo pongo el vector B a continuación del vector A, de la manera en que aparece aquí, entonces el vector resultante, el vector suma de A más B, va a ser una flecha, se representa con una flecha que va desde el principio de A hasta el final de B. Entonces esta flecha roja representa al vector resultante, que es la suma de A y B. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés y quiero sumar B más A? Veamos, el vector B lo habíamos representado con tres cuadritos hacia la derecha y el vector A lo voy a recortar de aquí para que quede igualito y lo pego acá. ¿Se fija? Entonces ahora pongo el vector A continuación del vector B. En el caso anterior teníamos B a continuación de A, ahora A continuación de B. ¿A qué me refiero con que estén a continuación? Que donde termina un vector comienza el otro. Ahora, si nos fijamos, el resultante va a ir del principio de B hasta el final de A. Entonces esto sería B
más A. Y podemos notar que el vector B más A es exactamente igual al vector A más B. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que la suma vectorial es conmutativa, al igual que la suma algebraica. Es decir, A más B es igual a B más A, vectores. ¿Ya? Este método de sumar vectores también nos permite realizar sumas gráficas con más de dos vectores. Por ejemplo, si yo quiero agregar a esta operación un vector C que se sitúe, por ejemplo, bueno, voy a dibujar acá un vector A, tenemos el vector B, tengo un vector C, por ejemplo, que va hacia abajo, dos cuadritos hacia abajo, y yo quiero sumar A más B más C, entonces puedo poner un vector, bueno, el A más B ya lo hicimos, ¿cierto? Pongo uno a continuación del otro, pero con este método de suma gráfica de vectores también puedo ubicar el vector C a continuación de B. Entonces puedo también moverse y dejarlo a continuación de B, y entonces nos quedan, fíjense, los tres vectores uno a continuación del otro. Termina A, comienza B, termina B y comienza C. Y el vector resultante va a ir desde el principio del primero hasta el final del último. Esto entonces yo lo podría hacer con n vectores. Ahora, es conveniente definir que, por ejemplo, A más B más C le puedo llamar que eso representa un vector, no sé, R, por ejemplo. Por ende, en la suma gráfica basta con indicar que esta flechita roja representa el vector R que corresponde a la suma de A más B más C. Otra manera de sumar vectores es el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo, lo que se hace es poner, en vez de poner un vector a continuación del otro, se ubican ambos vectores partiendo desde el mismo origen. Entonces, siguiendo con los vectores anteriores A y B, voy a ubicar el vector A, y el vector B, en vez de ponerlo a continuación de A, lo voy a poner comenzando desde el mismo lugar de A. Entonces el vector A comienza aquí, en este puntito rojo que estoy marcando, y termina acá. Si yo quiero ubicar el vector B desde el mismo lugar donde comienza A, entonces B tiene que comenzar desde aquí. Puede ser de este mismo color. Entonces ese sería nuestro vector B de 3 cuadritos. Ahora, ¿cómo es el método del paralelogramo? Yo considero que estos dos vectores representan los lados de un paralelogramo. Completamos los otros dos lados, algo así, y la suma sería la diagonal, esta diagonal del paralelogramo. Esto sería A más B. Si notan, en realidad es exactamente lo mismo que si yo hubiese hecho aquí este método. Ahí están los dos vectores, o en realidad el vector A y el vector B. Yo lo pude haber, voy a borrar esto para que no interrumpa, pero yo podría haber puesto el vector B en esta posición, y el resultado se fijan que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces son dos maneras para sumar gráficamente vectores, y de eso se trata esta clase invertida, ¿sí? Eso es todo. Chao, chao.